Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos hoy domingo 18 de agosto. Feliz domingo, día del Señor. No dejen de asistir a la casa de Dios. Estamos estudiando el libro de Esther. Se titula esta serie Para esta hora he llegado. Y el devocional de hoy tiene el título Enfrentando la lucha espiritual. El libro de Esther es un libro hermoso, es un libro muy interesante, pero más que interesante es palabra de Dios y es algo así como una especie de novela histórica. Nos narra hechos reales, hechos que acontecieron, pero nos lo narra de una manera bella, con maestría literaria, con una construcción de personajes, con el nudo, con el conflicto y luego con la resolución. Y es interesante este libro porque ya dijimos, no menciona el nombre de Dios. Sin embargo, lo entendemos como palabra de Dios que nos revela quién es Dios, el carácter de Dios, las obras de Dios, las acciones de Dios en el mundo. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que un libro que no menciona el nombre de Dios nos enseñe acerca del carácter de Dios y de las acciones de Dios en el mundo? Bueno, es que en estos acontecimientos es claro que detrás de los acontecimientos, detrás de lo que está pasando en esta historia, hay una fuerza detrás que está protegiendo al pueblo de Dios, que tiene planes, que lleva a cabo sus propósitos. Y también, hay que decirlo, hay una fuerza maligna que va en contra de esos planes. Vamos a decirlo así, hay una lucha entre las fuerzas del bien, los propósitos de Dios, y las fuerzas del mal que están en contra de Dios. Y esto es una realidad que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades espirituales. Hay una lucha en este mundo porque en este mundo hay fuerzas malignas, hay poderes espirituales que están en nuestra contra, que quieren destruirnos. No están en nuestra contra, están en contra de Dios. Y Dios nos ama, por eso están en nuestra contra, nos quieren destruir porque están en contra de los planes de Dios de bien para nosotros. Pero no tenemos nada que temer porque también hay un poder bueno, un poder benigno, es el poder de Dios, el poder divino, la fuerza de Dios que es tremendamente poderosa, es todopoderosa y ninguna otra fuerza le hace frente al poder y la victoria de nuestro Dios. De eso vamos a hablar el día de hoy mientras leemos Esther 3, versículos del 7 al 11, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que nos das, por la vida que nos das. Permítenos recibir tu palabra el día de hoy y aprender de ti, Señor. Gracias, porque tú nos proteges de todo mal. Permítenos estar del lado de las fuerzas del bien, tus fuerzas, Señor, tu poder, y nunca apartarnos de él. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a Esther 3, del 7 al 11. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Perdón, estoy en el capítulo 4. Olviden eso, borren eso. Vamos a Esther 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pura, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? No entendí más que dos palabras de todo lo que acabo de leer, ¿no? Podría decir alguien. Les explico lo que está ocurriendo aquí. El rey Asuero, también conocido como Jerjes, es un rey poderosísimo, se considera divino. Nadie se le puede acercar así nomás porque sí. El rey tiene su habitación privada, tiene un poder extraordinario. Hay toda como una aura de leyenda alrededor del rey, que es sagrado, que es divino, que no cualquiera se le puede acercar. Y entonces entre sus consejeros y entre la gente que está, incluso sus esposas, no se pueden acercar a él así, nada más porque sí. No, el rey llamaba a quien él quería. Y esto que estamos leyendo aquí significa que se echaban suertes para ver quién iba a estar con el rey, quién iba a hablar con el rey. Y le cayó la suerte en esta época del año que nos menciona aquí este libro, a precisamente Amán. ¿Quién es Amán? Ayer hablábamos de Amán. Hoy vamos a hablar un poquito más de Amán. ¿Quién es Amán? Amán es un personaje que está en la corte del rey, igual que Mardoqueo. Pero Amán es, vamos a decirlo así, es el malo de la historia. En esta historia todos son malos porque todos son seres humanos imperfectos. Pero si vamos a hablar de villanos, Amán es el villano de esta historia, es el malo de la historia. Porque, no solo por esto, pero de aquí viene su maldad. Es descendiente de los amalecitas, es descendiente de Agag. Agag era un rey de los amalecitas que odiaba al pueblo de Dios, que habían prometido destruir al pueblo de Dios y que Dios había prometido destruirlos a ellos. Y Amán odia a Mardoqueo porque es judío.
Y Amán, lo leímos ayer, ha jurado destruir a Mardoqueo porque Mardoqueo no se inclina delante de él. Vamos a ver lo que aconteció. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Lo que está pasando aquí, mis hermanos, es algo grave, es algo triste. Le toca la suerte a Amán de ir delante del rey. Y lo único que le dice Amán al rey, no sabemos si es lo único que le dice, pero lo que nos narra esta historia que le dice Amán al rey, es que hay un pueblo por ahí que son diferentes, porque no guardan las leyes del rey, porque se comportan diferente, y al rey no le conviene que vivan los de ese pueblo. Interesantemente no le dice necesariamente qué pueblo es. Y le dice al rey: rey, si tú decretas que sean destruidos, yo voy a dar 10,000 talentos de plata, una cantidad enorme de dinero, para que sean traídos al tesoro del rey. Y el rey le responde: no te preocupes, yo no necesito tu dinero, quédate tu dinero, que sea para ti, y haz de ese pueblo lo que te parezca. Haz lo que quieras con ese pueblo. Básicamente le está dando permiso para eliminar a los judíos, el pueblo de Dios en este momento. Qué interesante, mis queridos hermanos. Esta historia se está poniendo peliaguda, esta historia se está poniendo, el conflicto está creciendo a proporciones mayúsculas, porque lo que está ocurriendo acá es que Amán no solamente quiere destruir a Mardoqueo, no solamente va contra Mardoqueo, va contra todos los judíos, y no solo los judíos que están ahí en esa ciudad, sino los judíos de todo el imperio del rey Asuero, que son 127 provincias, un imperio grandísimo, incluyendo Jerusalén. Porque los judíos, un grupo de judíos ha regresado a Jerusalén, están reconstruyendo el templo, están reconstruyendo las murallas porque ha sido destruido hacía años, y están tratando de reconstruir Jerusalén, pero no son independientes, siguen siendo tributarios del imperio del rey Asuero. Así es que lo que está pasando aquí es que el rey le está dando permiso a Amán de que destruya a todos los judíos de todas partes del imperio. Mañana seguiremos leyendo lo que pasa con esto, mis queridos hermanos, pero por lo pronto vamos a concentrarnos en lo que está detrás de todo esto. Porque mira, lo que está detrás de todo esto aquí es mucho más que simplemente un conflicto personal entre Amán y Mardoqueo. Es mucho más que simplemente un conflicto racial o cultural o de naciones, de discriminación. Es que los judíos me caen mal, hay que tratarlos mal. Es más que eso, y eso es feo y eso es grave, por supuesto. Pero es más que eso. Lo que estamos viendo aquí es, literalmente, fuerzas espirituales actuando detrás de los eventos. Por un lado tenemos las fuerzas del mal, las fuerzas malignas, que por supuesto que están detrás de Amán. Por supuesto que estaban detrás de los amalecitas, cuando los amalecitas estaban en contra del pueblo de Dios. Es mucho más que simplemente un conflicto entre naciones. Es mucho más que simplemente un conflicto como los conflictos que existen de pronto entre naciones, ¿no? Que los de, no voy a decir países, pero los de la frontera norte no quieren a los de la frontera sur, o los de la frontera este a los de la frontera oeste, y los critican, y a veces hay racismo, y a veces hay discriminación, y eso es terrible, y eso es horrible, y es parte del pecado que hay en este mundo corrompido por la maldad. Pero detrás de todo eso hay fuerzas malignas, mi querido hermano, que están en contra de los planes de Dios. El pueblo de Dios, y esto es muy importante que quede claro acá, el pueblo que Dios escogió, no escogió Dios a este pueblo porque los quería más que a todos los pueblos, como algunos piensan. Si es que Dios quiere más a los judíos y no le importa los demás pueblos que se mueran, pero a mis judíos hermosos que nadie me los toque. No es esa la idea de Dios escogiendo al pueblo de Dios, nos lo dice la Biblia. Yo no sé por qué hay tanta confusión al respecto, cuando la Biblia dice muy claramente que Dios escogió al pueblo de Dios, que Dios ni siquiera lo escogió, lo creó. Dios llamó a un hombre, a una familia, no a un pueblo, llamó a una persona, a su familia, para que formaran un pueblo, para Dios formar un pueblo. Se llamaba Abraham, y Dios le dijo a Abraham: te voy a tomar a ti, haré una gran nación de ti, Dios hará una gran nación,
y le dice, y te voy a bendecir para que en tu simiente sean benditas todas las familias de la tierra. Dios no está escogiendo un pueblo simplemente para tener un pueblo como una mascotita a la cual acariciar y a la cual proteger de todas las maldades que hacen los otros pueblos malvados. No, Dios tiene un plan. Hay un propósito para escoger a este pueblo, y ese propósito es bendecir a todas las familias de la tierra, lo dice la Biblia muy claramente. Dios no escogió un pueblo porque los quisiera más, porque fueran más guapos, porque estuvieran muy lindos. Dios escogió un pueblo como instrumento, con un propósito para bendecir a todas las familias de la tierra, porque Dios es el Dios de todos. Dios es el Dios de la humanidad entera, Dios es el Dios de toda la creación, de todo el universo, y Dios tiene planes de bien. Ese es el punto, que Dios tiene planes de bien. Dios quiere sanar todo lo que está mal en este mundo. Desde que el pecado entró en la humanidad, allá en tiempos de Adán y Eva, Dios prometió que había una simiente de la mujer, y aquí la palabra simiente se va repitiendo a través de la Biblia, un descendiente. ¿Qué significa simiente? Un descendiente de la mujer. Dios prometió en Génesis, en el mero principio de la historia, Él prometió que un descendiente de la mujer iba a ponerle el fin a la maldad. La Biblia lo dice de manera muy poética cuando le está hablando a la serpiente. La simiente tuya, le dice a Eva, te herirá en la cabeza, le dice a la serpiente. La simiente de Eva, le dice a la serpiente, te va a herir en la cabeza, te va a dar el golpe final, te va a eliminar, te va a destruir. Tú la vas a herir en el calcañar, una herida menor, pero ella te herirá en la cabeza. Y esa simiente es un descendiente de la mujer. Luego Dios escoge a un pueblo y Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego leemos el Nuevo Testamento y encontramos que esa simiente es Cristo Jesús. Jesús es el cumplimiento, la culminación de este plan de Dios para bendecir a toda la humanidad. Por eso somos cristianos, porque creemos que en Cristo Jesús hay salvación para todo aquel que cree. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Me fui a Génesis, me fui a Abraham, me fui al Nuevo Testamento, me fui a Cristo. ¿Qué tiene que ver con Amán, con Mardoqueo y con el libro de Esther? Bueno, este es un episodio más en la larga historia de Dios cumpliendo su propósito en Cristo Jesús. Pero es un episodio crucial, porque está en jaque el plan de Dios. Amán quiere destruir a los judíos. Y Dios ha escogido a los judíos para que a partir de ellos venga el Salvador. A partir de ellos nazca el Salvador para cumplir sus propósitos. De tal manera que si el pueblo de Dios es destruido, el plan de Dios es destruido, pero los planes de Dios no pueden ser destruidos. Por eso lo que estamos viendo aquí es el enfrentamiento entre las fuerzas del mal que quieren destruir los planes de Dios y las fuerzas de Dios que no pueden ser destruidas, que siempre lleva a cabo sus propósitos, aunque se enfrente a poderes como los del rey Jerjes, o el odio de Amán, o el odio de cualquier otro poder espiritual. Dios es mucho más fuerte y llevará a cabo sus planes. 3 enseñanzas con las que quiero terminar. Número 1, seamos conscientes de la realidad del mal. Seamos conscientes, hay maldad en este mundo. Y no solo la maldad humana, sí, la maldad humana, pero la maldad humana es parte de una maldad cósmica, de una maldad espiritual que hay en este mundo. Y lo vemos todos los días. Lo vemos en las Olimpiadas, lo vemos en la tele, lo vemos en las películas, lo vemos en nuestras sociedades, en la injusticia, en los crímenes, en la inseguridad, en la corrupción, en el odio, en la violencia, en las guerras. Hay fuerzas malignas detrás de todo eso, mis amados hermanos, que están en contra de Dios, que te quieren destruir, que me quieren destruir, que te quieren alejar de Dios. Sé consciente de esa realidad del mal. Primero que nada, tenemos que ser conscientes, existe el mal. Porque de pronto vivimos, bueno, no pasa nada, todo está bien, no pasa. No, sí pasa. Sí pasa algo. Si hay bien y el mal, y sí pasa algo si no estamos del lado del bien. Número 2, y esa es la enseñanza, estemos del lado correcto de la historia. Estemos del lado del bien, estemos del lado de las fuerzas del bien. De pronto, a lo mejor como Mardoqueo quizá, creemos que estamos del lado del bien porque estamos con los poderosos. Está en el palacio Mardoqueo trabajando para el hombre más importante del mundo probablemente, el más rico, el más famoso, que es divino. Y Mardoqueo siente que está en una buena posición, tiene dinero, tiene comodidad, pero de pronto se da cuenta, no, estaba del lado equivocado. El bien es Dios, mi amado hermano. No te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. Ponte del lado correcto de la historia, no del lado de los poderosos de este mundo, sino del lado del verdadero poderoso, que es Dios, que no vence con poder político, militar, económico, otro tipo de poder mucho más fuerte, el poder de Dios. Y número 3, confía en aquel que tiene la victoria. En esta lucha, mi amado hermano, no hay nada que temer, no hay nada que temer,
porque Dios ya venció, Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Así es que estemos de su lado y disfrutemos la victoria que Él siempre nos dará. A veces tarda, más de lo que quisiéramos, pero nunca tarda porque siempre llega a tiempo. Estemos del lado de aquel que tiene la victoria en sus manos y un día acabará con toda la maldad de este mundo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque cada día nos bendices. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Me encantaría verlos el día de mañana. Hasta pronto.